aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Dame chance, que no... Bendiciones del Dios Altísimo para cada uno de ustedes que está en sintonía del canal El Libertador y el programa La Gran Comisión. Es un privilegio el compartir la palabra siempre con ustedes que están sedientos de la palabra viva, la palabra que trae edificación para la vida de ustedes. Amén. Es un privilegio, como les decía, estar compartiendo la palabra de la sana doctrina de Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, nos respalde en la labor que hacemos predicando el glorioso evangelio de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de todos los que están hoy compartiendo este mensaje de la palabra. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, para que a la luz de la palabra seamos enseñados, instruidos y hasta corregidos, Señor, para que seamos siervos aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Muchas gracias, Padre, por estas verdades eternas que tú nos regalas para hacer de bendición a nuestras vidas. Lo declaramos en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hay situaciones que hoy en día se dan y que a la luz de la palabra vemos que sucedieron historias similares entre el pueblo de Dios, no digamos fuera del pueblo de Dios, pero nosotros que somos el pueblo de Dios tenemos que caminar libres de toda contaminación de la carne y espiritual también, para que podamos ser aceptos delante del amado. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante que el Señor me regalaba a través de la meditación de la palabra, y se llama el tema denunciando el espíritu de resentimiento. Y es muy actual el tema porque el resentimiento es algo que se empieza a desarrollar, que en Cristo Jesús venimos declarando que hay libertad para ser libres de esa influencia y también poder detectarlo a tiempo para que no sea un mal que aprese el alma inconstante. Y por eso vamos a empezar a hablar primeramente sin ninguna cita, sino que voy a hablar lo que los diccionarios nos enseñan para que podamos identificar el perfil de ese espíritu conforme a la palabra. Lo vamos a ver posteriormente. Resentimiento. El concepto de resentimiento es sentimiento persistente de enojo hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos y que se manifiesta en palabras, entre paréntesis le puse murmuración, o actos hostiles. Y si vemos este concepto, podemos hacer un perfil de que muchas veces en los medios en los que nos movemos laboralmente, estudiantilmente o congregacionalmente, hay personas que de una u otra manera tienen ese perfil. Y por eso es bien importante que podamos en Cristo Jesús lograr la libertad espiritual para poder ser conforme al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos enseña que todos estamos llamados a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, viendo el concepto de resentimiento, que espero en Dios que se le haya grabado la parte más importante, vemos que entonces que ese espíritu de resentimiento accionando en una persona, y entonces tenemos una persona resentida es la que se ha sentido maltratada por la sociedad, por las circunstancias de la vida en general, y muestra una actitud constante de enojo hacia los demás, viendo con envidia
los logros de otras personas o de los demás. Entonces vemos que todo lo que estamos viendo acá nos enseña sobre que esa influencia no tiene que prevalecer en la vida de ninguno de los nacidos de nuevo, porque de una u otra manera nosotros hemos sido, por así decirle, salpicados con algún tipo de influencias, pero Dios quiere lavar, limpiar nuestras vidas para que seamos aceptos delante de Él. Amén. Y entonces, pero vamos a seguir viendo para que podamos dilucidar a la luz de la palabra que eso no debe de suceder en su vida. Una persona entonces con la influencia de un espíritu de resentimiento se compara constantemente con otras personas, y cuando se considera que no ha cosechado los logros de otro, lo envidia y lo difama. Entonces esto crea una amargura en el corazón de esa persona que está comparándose, viendo que otra persona logró algo, alguna meta, algo en su vida, y entonces eso trae una frustración y empieza a envidiarlo y empieza a difamar a esa persona. Cuando se compara con otra persona y quiere competir con esa persona, quiere ser igual que ella, y a veces llega un momento determinado que dos vidas pueden estar caminando con los mismos logros, con las mismas cosechas, pero cuando mira que la persona esta empieza a superarlo y es imposible superar a esa persona, empieza a obstaculizar con la murmuración su testimonio. Esa es otra situación que quiero enfocarle. Entonces, en medio de todas esas de los dos puntos que le enmarqué, la mayor parte de estas acciones empieza a realizarse encubiertamente. Se hace a través, como decía anteriormente, a través de la murmuración, a través de la difamación. Poco a poco va creciendo, va carcomiendo el alma de esa persona, el corazón de esa persona, hasta que en un momento determinado ya no se mide para poder hablar y contender con aquellas personas, o acrecenta sus dichos, sus argumentos con personas tal vez cercanas de la persona que está contendiendo. Y entonces esto no quiere el Señor que suceda en la vida de nosotros como iglesia de Cristo. Amén. ¿Cuántos dan amén? Que tienen el privilegio de saber que Dios quiere transformar nuestras vidas día a día. Amén. Para esto vamos a comparar una historia de algo que sucedió en el tiempo de Moisés. Y vamos a ver que esta familia de Moisés fue tremendamente escogida, pero lamentablemente la misma envidia, la misma contienda sucedió entre los tres hermanos. Por eso en las redes anda circulando algo tremendo. ¿Quiénes murmuraron contra Moisés? Sus hermanos. ¿Quiénes vendieron a José? Fueron sus hermanos. Y entonces hay una comparación de todo lo que sucede en la familia. Y es que realmente la Biblia nos enseña en forma clara que las personas más cercanas son las que pueden estar con resentimiento accionando en contra de alguien. Y por eso es importante que la palabra nos ministre, el Espíritu Santo nos ministre para que podamos caminar de una manera distinta. Amén. Dios nos ayude a que nunca caigamos en las redes de un resentimiento. Amén. Dios quiere prepararnos para ser diferentes. Vamos a ir al libro de Números y vamos a ver la historia de Aarón y María, que en un momento determinado accionaron con resentimiento hacia su hermano Moisés. Accionaron de una manera antagónica, oponiéndose a la autoridad de Moisés. Números capítulo 12, verso 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Verso 2, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y entonces empezamos a ver acá cómo el resentimiento atrapó el alma de Aarón y Moisés. Pero yo quiero ponerlo en antecedentes. Eso no fue de la noche a la mañana, algo empezó a suceder.
empezó el corazón de Moisés o el corazón de María, pero se atrae. Por eso enseñamos en la iglesia que los espíritus se atraen. Y entonces vino Aarón, te empezó a sentir, o María empezó a sentir en su corazón, tenían que encontrar en dónde encontrar eco, ¿verdad? ¿Quién le podía hacer, como dicen aquí en Guatemala, quién le podía hacer la upa? Empezó a decir, mira, yo creo que nuestro hermano se cree mucho. Sí, yo también. Y entonces empezaron a murmurar en contra de Moisés, empezaron a confabular hasta que lo exteriorizaron. Pero lo que no se dieron cuenta es que todo aquel que murmura ante los siervos del Señor, Dios lo escucha. Tarde o temprano, hermanos, saldrá a luz la murmuración, porque la misma palabra dice, lo que digas en secreto del rey, dice en el libro de Eclesiastés, los pajarillos lo darán a conocer. Amén. Este es otro aspecto. Y entonces, hermanos, dice la palabra claramente, y lo oyó Jehová. Oyó Jehová la murmuración que tenían Aarón y María de su propio hermano. Tenían un resentimiento, algo los estaba entorpeciendo, y entonces empezaron a actuar en contra de Moisés, y empezaron ¿cómo le dijeron? A rebelarse en contra de la autoridad. Entonces, en un momento determinado, Moisés oyó, pero Moisés no accionó absolutamente nada, y eso es lo que yo quiero enseñarle en esta hora. Si usted es un siervo y una sierva de Dios, si usted se entera de que están hablando de usted, que están murmurando, mintiendo de usted, no se precipite a hacer justicia por sus propias manos. Dios le defenderá, Dios dará el respaldo necesario para que usted salga adelante, hermanos, porque la misma palabra del Señor dice que esta es herencia de los siervos de Jehová, que Dios nos defenderá, porque de Él viene la salvación cuando alguien conspire en contra suya. Amén. Entonces, en ese momento ya estaba Aarón y María accionando de una manera contraria. No se estaban oponiendo a Moisés, sino se estaban oponiendo a lo que Dios había mandado. Y esto nos enseña, hermanos, cuando damos la luz a la palabra, la iglesia tiene que ser el lugar en donde tiene que existir menos murmuración, pero lamentablemente existe murmuración. La iglesia debe de ser el testimonio de la unidad. Amén, porque es una gloria dada por el Señor Jesucristo a nosotros. Amén. Porque Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me has dado, se la he dado a ellos para que sean uno como yo soy uno contigo. Pero realmente cuando una persona busca adeptos murmurando de su autoridad, entonces ahí está el problema. Y aquí María y Aarón confabularon, pero Dios los escuchó. Números capítulo 12, verso 4 al 8. Luego dijo Jehová a Moisés. Entonces viene la salvación, viene el auxilio, viene el socorro de Jehová a Moisés. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mire, aquí viene la manifestación de Jehová a la vida de Moisés. Moisés no tuvo que hacer absolutamente nada, sino que se manifestó la cobertura de Dios ante la murmuración que vino por el resentimiento que había en sus corazones. Entonces la palabra
no nos dice, pero se infiere, hermanos, que cuando dicen Aarón y María, es que no solamente con Moisés habla Dios, sino también conmigo. Yo también tengo dones, yo también tengo talentos, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Y entonces querían un protagonismo que no habían logrado. Hermanos, la iglesia no es de protagonistas. ¿Sabe cuál es el único protagonista en la iglesia? Es Jesucristo. Amén. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Todos nosotros somos siervos, todos tenemos diferentes funciones. En el esquema de la iglesia, hermanos, unos tenemos el privilegio, pues yo tengo el privilegio de aprender a humildad para ser un pastor conforme al corazón de Dios. Pero cuando yo empecé de abajo, yo empecé a estar en autoridad, y por eso un día una persona me dijo, un hermano me dijo, mira, para aprender a tener autoridad, tienes que aprender a obedecer. Y es un principio. Este era un militar amigo mío, cristiano, que tenía ese principio. Las órdenes se cumplen y no se discuten. Pero te digo una cosa, me dijo, para que aprendas a ejercer autoridad, aprende a obedecer. Eran principios del ejército que los aplicaba, y muy cierto. Entonces yo aprendí a obedecer, aprendí a estar sometido, aprendí a cumplir para que ahora yo pueda tener autoridad y no ejerzo una autoridad de yugo de hombres, siempre lo he dicho. Hermanos, Moisés tenía autoridad, y la autoridad la envidiaron los hermanos, no la envidiaron. Más adelante también existe la historia de Coré, que también se opusieron. Pero vea usted realmente cómo el enemigo entorpece, y el espíritu inmundo de resentimiento los hizo accionar en contra de su autoridad. Ahora, yo quiero hacer una pequeña remembranza del testimonio de María y Aarón, hermanos mayores de Moisés. María fue la hermana de Moisés que acompañó a Moisés cuando lo puso en el cestillo. Vio cómo la vida de Moisés fue salvada, cómo llegó al palacio del faraón, cómo fue instruido durante 40 años. Ellos eran testigos cómo este hermano suyo había sido preservado con propósito, como Dios lo llamó después de 40 años en el desierto, teniendo 80 años, fue llamado al servicio del Señor de una manera extraordinaria. Dios utilizó la vida de Moisés y también utilizó la vida de Aarón, porque cuando Moisés puso de pretexto que no podía hablar, le dijo, bueno, yo conozco que tu hermano es bueno para hablar. Tal vez decía, yo soy bueno para hablar, decía Aarón, y mi hermano no era bueno para hablar, y ahora él se lleva las palmas. Hermano, en el cuerpo de Cristo nadie se lleva las palmas. El que merece toda la honra y toda la gloria es Jesucristo. Amén. Por eso todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, sabiendo de que Él recibiremos la recompensa. Amén. Entonces, hermanos amados, ellos fueron testimonios de todo lo que Dios había hecho. Ambos vieron cómo Dios había respaldado a Moisés abriendo el mar rojo. Y entonces, hermanos, vieron cómo Dios, y Moisés, cuando estaba ante esa circunstancia, habló con Jehová, y Jehová le dijo, ya no, levanta tu vara, ya no ores, levanta tu vara y ejerce la autoridad. Vieron cómo Dios respaldaba a Moisés, vieron como que el trato era de Dios con Moisés, pero ellos lo envidiaron. Ellos querían ser actores principales. Y entonces, hermanos, realmente vemos que a la luz de la palabra, ellos fueron actores principales, pero para un acto de torpeza espiritual. Y entonces no se dieron cuenta de sus errores. Bueno, pero le quiero contar. María fue la que tomó el pandero, y ahí está el cántico de María. Otras Biblias dice de Miriam, porque en hebreo María es Miriam. Y entonces, hermanos amados, vemos que aquí era toda una fiesta. Jehová manifestaba su respaldo al pueblo de Israel por medio de Moisés, pero ellos codiciaron esa autoridad. Pero cuando tuvo la responsabilidad, oiga, pues eso es bien importante, todo aquel que se rebela contra la autoridad puesta por Dios, cuando tiene la oportunidad de tener la autoridad, vienen los errores. Y a Moisés y a María se les había olvidado el error garrafal
que tuvieron ambos. Si María dice que era profetisa, amén, a la hora que se quedó su hermano mayor, Aarón, responsable del campamento, porque Moisés se fue al cerro, al monte, allá con Jehová, y tardó 40 días y 40 noches. Y cuando descendió, hermanos, había un culto idolátrico. Y entonces se les olvidaba que Dios los había perdonado. Se les olvidaba que Moisés intercedió por ellos para que no viniera juicio sobre sus vidas, porque el autor intelectual de todo fue Aarón. Él no ejerció autoridad. Por eso es una gran enseñanza, mis amados hermanos. Aquel que codicia, aquel que quiere usurpar autoridad, cuando la toma o la tiene, se ve la evidencia que no estaba preparado. Amén. Entonces vemos a la luz de la palabra que Aarón, en el tiempo que se quedó al cargo del campamento, ni él ni María pudieron controlar a la muchedumbre que influyó en ellos. Vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo 32, verso 1 al 5. ¿Ya está conmigo? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Oiga, y Aarón se quedó mudo. Mudo para poder explicar, porque él sabía lo que estaba haciendo su hermano. Y entonces, en un momento determinado, Aarón y María se congraciaron con el pueblo que se rebeló en contra de Moisés, pero no se rebeló en contra de Moisés, se rebelaron contra Dios. Y entonces viene Aarón y les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Solo los zarcillos. Y juntaron una gran cantidad de oro. Verso 3, entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Verso 4, y él los tomó. ¿Quién tomó los zarcillos de oro? Fue Aarón. Los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Él fue el hechor de todo un acto de rebeldía, y transformar ese oro de zarcillos, lo transformó en un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Vemos ahí entonces la manera que ya estaba ese espíritu inmundo haciéndolos estar en contra de su hermano. Y entonces hicieron el becerro. Y verso 5, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Por qué les menciono esto a ustedes? Porque Moisés intercedió para que no viniera muerte sobre su hermano. Dios lo salvó. Y Dios lo nombró. Dios pasó por alto la desobediencia de Aarón y lo nombró sumo sacerdote. Entonces veamos nosotros la gran misericordia que tuvo Jehová por Aarón. Y esa es la misericordia que Dios tiene. Dios no quiere la muerte de ninguno. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que no haya muerte para el justo que se ha entorpecido, para el justo que se ha desviado y empieza a hacer las cosas indebidas. Hermanos amados, por favor, yo quiero que esta palabra, esta predicación, esta enseñanza abra nuestros ojos espirituales para ayudar. Si usted mira a alguien que está de esta manera turbado, que está conspirando, que está accionando de una manera indebida, ayúdelo. No se quede usted con su argumento para ayudarlo. Hágalo, ayúdelo. Tráigalo a la luz nuevamente. Menos sea partícipe de la murmuración, menos sea partícipe usted de una confabulación, porque es contra Dios. Hermanos amados, todo a la verdad tiene que salir a la luz. Y entonces, hermanos, no se recordaron ni Aarón ni María
que habían recibido la misericordia de Dios porque ellos habían desobedecido antes, y ahora viene una rebeldía y Dios no la iba a pasar por alto. Dios se iba a manifestar, pero fue benevolente todavía con Aarón y con María. No le sucedió lo mismo a Coré. Yo quiero que usted vaya a la luz de la palabra, por eso hay que escudriñar la escritura. No es solamente de hacer comentarios, no es solamente de decir esto, lo otro, sino que tenemos que caminar con temor reverente delante de Dios. Amén, amén, porque a veces las consecuencias pueden ser fatales. Números capítulo 12, verso 9 al 11. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí estaba leprosa. La pregunta es, ¿por qué solamente María quedó leprosa y Aarón no? Amén. No me voy a meter a Honduras ahorita con esto, ¿verdad? Hermanos, vamos a quedarnos acá. Solo María tuvo lepra, Aarón no tuvo lepra, pero yo quiero ver, hermanos, que ustedes vean que la misericordia de Dios le dio oportunidad a Aarón y a María. Verso 11, y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Hermanos, reconocieron, pero yo lo que quiero a través de este mensaje es que nadie de ustedes, mis hermanos, yo hablo en forma general, ¿verdad? Nadie caiga y actúe locamente, movido por resentimiento, movido por codicia, movido por ser protagonista y vaya a pecar. Aarón reaccionó y podemos decir, aquí le voy a dar un pequeño adelanto, como que en ese momento ya estaba esperando que la lepra viniera sobre él, pero humilla su corazón delante de Dios y delante de Moisés y le dice: Señor mío. El hermano mayor le dice al menor: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Y esa locura era pecado. Ese resentimiento hacia la autoridad era pecado. Esa acción de rebeldía, de insujeción era pecado. Y entonces, hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña que se manifestó la misericordia. Pero antes de seguir, yo quiero recordarle que inclusive la traición de nuestro Señor Jesucristo estaba profetizada. Siempre el espíritu de resentimiento llevará a la traición, llevará a la rebeldía, a la insujeción, a la desobediencia. Hermanos, cuando vemos esto espiritualmente es una legión. Y no nos sorprendamos, la iglesia del Señor va a ser atacada por esto. Amén. Lo que yo deseo con todo mi corazón, que por el Espíritu la palabra nos ayude a que los daños colaterales no sean muchos. Amén. Salmo 41, verso 9 de la Nueva Traducción Viviente dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Amén. Esto es una palabra profética de la traición de Judas. Hermanos, en la vida, los siervos de Dios, no se alarme. Alguien de su propia familia le puede traicionar, le puede dar la espalda. Por favor, no tome en la carne eso, sino tómelo en el espíritu, porque la justicia viene de parte de Dios. Amén. Levante su mano y diga conmigo: yo declaro, aun cuando me traicionen una persona cercana a mí, no tomaré justicia por mi cuenta, sino dependo de la justicia de Dios. Amén y amén. Números capítulo 12, versos 12 al 16. Dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Quién fue el que intercedió? El que había sido víctima de la murmuración. Y ese es el amor que debe de existir. Por eso, cuando usted se entere de que alguien le ha hecho daño, murmurando en contra suya, resentida en contra suya, no tome más que el camino que nos enseña la palabra: orar
por ellos. Porque la Biblia dice claramente, el Señor Jesús lo enseñó, bendice a los que te maldigan, bendice a tus enemigos. Hermanos amados, la palabra es la palabra. Y la palabra nos enseña que Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora, te ruego Dios que lo sanes. Y por favor, yo quiero que en esta hora usted levante su voz y dígale al Señor, te ruego que sanes el alma de aquella persona que me defraudó, aquella persona que me traicionó, aquella persona que me difamó, aquella persona que no me pagó la deuda, aquella persona, Señor, perdónala. Sana su corazón. Y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Amén. Hubo, hermanos, un acto de justicia de Dios tremenda. ¿Fue avergonzada María? Sí. ¿Fue avergonzado Aarón? Plenamente. Pero más María, porque María, oiga, fue sacada del campamento. Y así María fue echada del campamento 7 días, verso 15. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Quiere decir, hermanos amados, que todos estos actos de insujeción y rebeldía afectan el campamento de Dios. ¿Usted quiere ser bendición en el campamento de Dios? Dele lugar a la palabra. Y que nadie de nosotros, hermanos, caiga en el rol que cayó Aarón y María. Dios quiere que podamos estar firmes y convencidos de lo que Dios quiere. Amén. Y entonces, hermanos, el campamento se detuvo por 7 días. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Mis queridos hermanos, aquí tenemos una enseñanza plena de que ese espíritu de resentimiento fue carcomiendo el alma. Y Dios quiere que seamos libres de eso, que ninguno de nosotros caiga en eso, sino que seamos libres para amar, libres para perdonar, libres para interceder por aquel que nos ha defraudado. Amén. Cuando a mí me han contado en lo particular que alguien está murmurando en mi persona, y yo lo bendigo en el nombre del Señor. Amén. La carne, por supuesto, se pone así altiva, pero usted tiene que someter la carne. Amén. Que Dios nos dé la guianza de su espíritu para salir adelante día a día. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Cristo, te pido, mi Dios, que tu palabra obre maravillosa y poderosamente en el corazón de mis hermanos para aprender a declarar que su alma es libre de toda potestad de resentimiento, de envidia, de contienda, de difamación. Señor, yo declaro, mi Dios, que te honraremos todos, Señor. Reconoceremos tu autoridad, reconoceremos, Señor, el privilegio de ser parte de tu pueblo. Reconoceremos las maravillas, reconoceremos en todo tiempo tus obras en medio de Genezaret. Todo lo que tú has hecho, todo lo que hemos logrado para la gloria de tu santo nombre. Señor, glorifícate en medio de todos nosotros. En el nombre poderoso de Cristo lo declaramos y por fe lo recibimos. Señor, muchas gracias. Ahora, por favor, tome sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, Padre. Tú miras el corazón, Señor. Te pido, mi Dios, que los corazones generosos que cumplen con sus ofrendas, con sus diezmos, Señor, lo hagan con fe. Que no pongan la mirada en el hombre, que no pongan la mirada en las circunstancias terrenales, sino aprendan a confiar y a creer en ti. Señor, muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese, amados hermanos, que cuando estaba orando, me recordé de un momentito de comunión que tuve con nuestro hermano Eduardo Luis, nuestro hermano tesorero, y estábamos viendo pues cómo Dios nos ha respondido hasta el día de hoy en los trabajos de avance de la iglesia. Aprovecho este tiempecito, gracias al Señor hemos ido avanzando. Dios ha multiplicado la provisión, Dios nos ha bendecido. Ha sido una lucha, a pesar de que no todo el pueblo de Dios está aprendiendo a obedecer a Dios, cumpliendo con sus diezmos y sus ofrendas, pero los trabajos de venta de comida han sido una tremenda bendición. Yo bendigo la vida de mis hermanas que trabajan semana a semana, bendigo la vida de los hermanos que colaboran. Hermanos, es un trabajo en equipo, hemos ido avanzando, tenemos ya el logro, pues les mandé un mensajito hace unos días de 8 balcones nuevos y
seguimos avanzando en la instalación eléctrica formal y profesional que se está haciendo en el templo, y también ya se colocaron 9 puertas de madera que están en los servicios de sanitarios de damas, y se están trabajando en las siguientes puertas de los sanitarios de caballeros, y ya están terminadas las puertas de las oficinas administrativas. Es una bendición, y recibimos una donación de arena selecto. Hermanos, todo esto, y algunas personas han pensado, ¿dónde están mis diezmos? Sus diezmos están ahí, sus ofrendas, y también nos ha alcanzado para vivir hasta el día de hoy. Amén. Que Dios les bendiga y seamos parte de una bendición, aportando, colaborando en la obra del Señor. Y le invitamos, vaya al templo para que conozca qué es lo que estamos haciendo, cómo hemos ido avanzando. Amén. Que Dios les bendiga. Dele like a la página Libertador, comparta esta predicación en su muro y seamos multiplicadores de bendición. Amén. También le animo a mi querido hermano y hermana para que le dé clic a la campanita del canal Libertador, invite a otros hermanos y amigos para que se suscriban a nuestro canal. Bendiciones abundantes, un abrazo fraternal, les amamos en el amor de Cristo y gracias por sus palabras de aliento, sus palabras de oración. Estamos pasando prueba tras prueba con la ayuda y el favor de Dios. Amén. Bendiciones abundantes para ustedes. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión.